Bienvenidos a un episodio más de Astronomía Descriptiva con Armando Causade. Y en esta ocasión, según les había prometido el mes anterior, traigo un tema más extenso, más profundo, y yo sé que va a ser muy interesante. La exploración de Marte. Iba a salir una presentación de 1 hora completa y es demasiado largo, así que decidí separarlo en 2 mitades. Así que este mes pues hacemos la primera parte. Espero, si todo fluye bien, en el mes de abril pues tenerles la segunda parte. Y de nuevo, este es un tema que para mí es muy solicitado. El público me lo pide mucho y creo que les va a gustar. Bien, voy a entrar directamente en el tema. No tengo anuncios ni otros asuntos que discutir y comienzo con una introducción personal. Esta presentación yo la preparé por primera vez en el año 2004. Por supuesto, la he seguido actualizando, la he seguido mejorando con los últimos datos disponibles. Han pasado más de 20 años. Y yo he ofrecido esta presentación en no menos de 26 ocasiones. Tengo más de 400 conferencias públicas ofrecidas. Lo digo con mucha humildad. No hay ningún deseo de presumir, solamente lo comparto como una experiencia personal para que ustedes, que entiendo que tienen interés en estos temas, pues quizá también tienen algún interés en el trabajo que yo he venido realizando a lo largo de los años. Y es uno de los temas que más me solicita el público. Me lo han pedido en muchas ocasiones. He visitado escuelas, universidades, incluso hemos tenido escuelas donde a veces el público era muy amplio y separábamos un grupo de 60 estudiantes con una primera sesión de la exploración de Marte y luego 60 estudiantes más y luego 80 estudiantes más. Hubo ocasiones que en un solo día repetía la conferencia ante 2 o 3 audiencias distintas y nunca me ha parecido pesado, siempre lo he disfrutado porque a mí me encanta el planeta Marte, observarlo en el cielo. Y también lo que vamos a hacer hoy, que el planeta Marte todavía no ha sido visitado por el ser humano, pero lo que vamos a hacer es un recuento de las naves espaciales, las sondas. Son vehículos no tripulados que han visitado el planeta Marte y nos han enviado a la Tierra pues fotografías y hemos podido aprender muchísimo sobre este planeta gracias a estas sondas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que, bueno, y conocen ya un poco más de por qué me inspiré a traerles este tema hoy, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, esto es Marte visto por el telescopio espacial Hubble. Todavía no entramos en las sondas. Vamos a ver 1 o 2 fotografías preliminares tomadas desde la Tierra antes de mostrarles los resultados de las sondas. O sea que esto se hizo desde el telescopio espacial Hubble, que está rodeando el planeta Tierra a unos 500, 600 kilómetros de altura, pero está rodeando el planeta Tierra. O sea, el telescopio Hubble no ha visitado el planeta Marte. Esto es un malentendido que muchas personas tienen, ¿verdad? Y conviene aclararlo. Aquí hay 2 tomas. Una fotografía de 26 de agosto de 2023 a 23 horas tiempo universal y una el día siguiente, 27 de agosto de 2023 a 10 horas tiempo universal. O sea, estamos viendo 2 hemisferios opuestos fotografiados a media rotación, con unas 11 horas de diferencia. Porque el planeta Marte tiene 24 horas y media de rotación, casi igual que la Tierra. A la izquierda se aprecia la gran cuenca Hellas, que es esta zona semicircular, un área baja del planeta Marte, y justamente al norte, esto es en la toma que está a la izquierda, justamente al norte, que este círculo oscuro más pequeño, que es el gran cráter Huygens. Y bueno, me identifico mucho con estas fotografías. Dice, de hecho hay una errata, es del año 2003, en la segunda línea dice 2023, debe decir 2003, agosto 2003, cuando Marte se acercó mucho a la Tierra y todos acá lo estábamos observando por telescopio. Digo que me identifico mucho porque, según los aficionados, nosotros estábamos observando a Marte por nuestros telescopios. Veíamos estas mismas caras de Marte, este mismo aspecto de Marte,
El telescopio espacial Hubble también lo estaba mirando. Y yo disfrutaba muchísimo pues comparando 2 o 3 días después lo que hacía el telescopio Hubble con lo que 2 o 3 noches antes yo había podido mirar a través del telescopio. Bien, bueno, vamos a resumir algunos datos básicos. Estos son los datos de rigor. Puse 4 puntos básicos. El planeta Marte recorre el Sol en 22 meses, poco menos de 2 años. 22 meses y medio, para ser un poco más precisos, y experimenta temporadas como la Tierra, que son un poco más largas. Estas temporadas duran casi 6 meses. El planeta completa una rotación en 24 horas y 37 minutos. Muy parecido a la Tierra en este aspecto. El segundo punto es importante. Le llamamos el planeta rojo. Y esto del planeta rojo, pues, tiene una explicación. La superficie de Marte es realmente anaranjada debido a la presencia del óxido de hierro. Esta es la misma herrumbre rojiza que vemos aquí en la Tierra. En tercer lugar, Marte posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono con una presión de 7 milibares. Esto es demasiado bajo para admitir agua líquida. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Rodean a Marte 2 diminutos satélites, Phobos y Deimos. Estas lunas parecen asteroides, pero esto no necesariamente implica origen asteroidal. Bueno, del agua en Marte hay que hablar un poco más. El clima en Marte es seco y frío, aunque no siempre ha sido así. Antes había una mayor presión atmosférica y esto propiciaba temperaturas más cálidas que favorecían mayor humedad en el aire, favorecían la acumulación de agua líquida. Son incontables los hallazgos que demuestran la acción del agua líquida durante el pasado remoto de Marte. Estos hallazgos incluyen más de 40.000 lechos fluviales y numerosas observaciones de minerales hidratados que requieren agua líquida para su formación. O sea, dicho en palabras simples, la evidencia, la prueba que se tiene es muy sólida, es muy amplia. Se ha teorizado que en Marte ocurrían lluvias frecuentes y que una cuarta parte de la superficie del planeta habría estado cubierta por un océano cuya profundidad media habría sido de 1500 metros aproximadamente. Y bueno, en este sentido, la mayoría, si no todas, las sondas que hemos enviado a Marte pues han tenido este propósito. Tratar de identificar agua en Marte, buscar la evidencia y estudiar, llevarnos a conocer más. Tratar de comprender qué pasó con el agua en Marte. Bien, todavía seguimos con las fotografías tomadas desde la Tierra. Antes de entrar en las sondas, que comienzo ya en un par de minutos con las sondas, pero todavía estamos en la Tierra. Aquí tenemos una comparación del planeta Marte según visto por un telescopio de aficionados, que es lo que ven a la izquierda. Esa fotografía tuve yo la oportunidad de tomarla en agosto del año 2003 con un telescopio de 200 milímetros, de 8 pulgadas. Y a la derecha aparece una fotografía tomada por un telescopio espacial, por el telescopio espacial Hubble, por aquel mismo mes de agosto 2003. Y bueno, siempre lo presento porque lo que vamos a mirar por un telescopio es lo que aparece a la izquierda. Ningún telescopio de aficionado muestra planetas inmensos. Lo que está a la derecha, tenemos que comprender que es una fotografía tomada por un telescopio inmenso que está en el espacio. O sea que ese planeta inmenso que vemos a la derecha no es como lo que vamos a ver en un telescopio de aficionado. Sería lo que está a la izquierda. Y bueno, siempre que hablo de los planetas, y quizás un poco más específicamente de Marte, pues me gusta hacer esta aclaración. Vemos que se aprecian los mismos detalles. Hay un casquete polar que se aprecia en ambas fotografías. Se aprecia la región de Syrtis Mayor. En ambas fotografías se aprecia bien el contraste entre zonas claras, zonas oscuras. Incluso les hablé de la cuenca de Hellas. En ambas fotografías se aprecia. Claro, la de la derecha, tomada por un telescopio inmenso, pues ofrece más detalles. Queríamos captar más detalles aún. Y ese fue el propósito de las ondas. Bien, un comparativo.
Aquí tenemos la Tierra y Marte comparados en tamaño y puestos en la misma escala. Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra. Bien. O sea que no es un planeta muy grande. También podemos comparar la estructura interna. Yo creo que el interior de los planetas es importante comprenderlo. De hecho, esta es interesante porque además de la Tierra tiene también la Luna. O sea que seguimos con la escala de los tamaños. Seguimos con la misma escala. Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra y Marte tiene como el doble del tamaño de la Luna. ¿Verdad? O sea que es interesante. Bueno, vemos los interiores. La Tierra tiene un núcleo compuesto, un núcleo más complicado. Núcleo interior y núcleo exterior. Vemos que Marte pues tiene un núcleo un poco más simple. Tiene manto y tiene una corteza bastante fina. O sea que la estructura interna de Marte es parecida a la que tenemos en la Tierra, pero un poco más simple. Bien, y esto es un listado parcial de las sondas que han llegado a Marte. Me parece que hay más de 50 en este momento, pero bueno, estas son las más importantes. Hay algo subjetivo aquí, quizás son las que yo he seleccionado por mis intereses personales, son las que yo voy a compartir con ustedes. Las primeras 6 que aparecen a la izquierda, las primeras 6 son las que les voy a explicar el día de hoy. Y las siguientes 6, las que aparecen a la derecha, son las que intentaremos discutir el mes próximo, en abril 2026. Así que bueno, comienzo con las primeras 6 misiones que están a la izquierda. Y bien, vamos a tener aquí un poco más de texto y empezamos con las fotografías, porque de ahora en adelante los 20 minutos que nos quedan de presentación, pues quiero que sea principalmente a base de fotografías, porque bueno, en las fotografías es que mejor podemos visualizar lo que se ha hecho en Marte. Durante la administración del presidente Kennedy, la NASA inició el programa Mariner. Entre los años 1962 y 1973 se enviaron 10 naves, todas sin tripulación, a los planetas Mercurio, Venus y Marte. De más está decir que de esas 10 sondas, pues me voy a concentrar en las del planeta Marte. Hubo una de las Mariner, de hecho, que visitó el planeta Mercurio en la década del 70 y fue por muchísimos años fue la única sonda que había visitado a Mercurio. De eso hablamos hace unos meses atrás. Hay una presentación colocada en el canal, publicada en este canal de astronomía descriptiva sobre ese asunto del planeta Mercurio. Pero volvemos a Marte. El Mariner 4, que alcanzó Marte en 1965, siempre estos años que estoy colocando, pues es la llegada al planeta Marte. Un viaje a Marte de estas sondas puede tomar entre 6 meses y un año, en la gran mayoría de los casos. Pero estoy colocando la fecha de llegada al planeta Marte. Mariner 4 de 1965 fue la primera sonda en alcanzar a Marte. Tomó 22 fotografías y midió la composición y presión atmosférica. La composición se refiere pues a los gases que están presentes en esa atmósfera, principalmente dióxido de carbono. El Mariner 7 de 1969 midió la temperatura del planeta y obtuvo las primeras imágenes a color de Marte obtenidas por una sonda, porque ya desde antes aquí en la Tierra, mediante telescopios, pues habíamos hecho algunas fotografías interesantes, pero Mariner 7 en 1969 tomó las primeras imágenes a color de Marte obtenidas por una nave, por una sonda, ¿verdad? Un vehículo no tripulado. Y luego, Mariner 9 en 1971 fue la primera sonda en colocarse en la órbita marciana, retrató las 2 lunas y descubrió lo que parecen ser cauces secos. Antiguos ríos ya hoy día secos. Hablaremos de eso más adelante. Dije que el Mariner 9 fue la primera sonda en colocarse en la órbita porque la mayoría de estas sondas habían sido realmente sobrevuelos. Sondas que pasaban cerca del planeta, pues intentaban estudiarlo por unas cuantas horas o un par de días y seguían su camino. Bueno, vamos a empezar a ver fotografías. Esto es lo que me interesa hoy compartir con ustedes. Esta fue la famosa fotografía de Marte en colores, la primera obtenida por una sonda de julio o agosto de 1969.
Esta imagen ha sido bastante procesada, fuertemente procesada en digital para intentar mejorar hasta el máximo los datos originales que se tenían. No tengo la menor duda que si se interesan en el tema, buscan en el internet este tema del Mariner 7 y van a ver muchísimas fotografías, pero van a ver distintas versiones. Esta es una de las que mejor se ha podido hacer, donde más se han podido mejorar los datos. Seguimos con el Mariner 7. Esta era la maqueta de esta sonda que visitó a Marte en 1969. Bueno, el programa Viking, muy interesante, del año 1976. Marte fue visitado por 2 misiones Viking, compuesta cada una de estas por un módulo orbital y uno de aterrizaje. Los objetivos principales del Viking eran los siguientes. Primero, obtener imágenes desde arriba en alta resolución. Retratar desde arriba la superficie marciana en alta resolución. Segundo punto, determinar desde la superficie la estructura y composición química del terreno y de la atmósfera marciana. Y tercero, que esto a muchas personas nos ha interesado, intentar hallar en Marte evidencia de vida presente o pasada. Bueno, esta fotografía a mí me encanta. Esta fotografía es famosa, tiene al conocido astrónomo Carl Sagan. Y estas son las maquetas del Viking. Arriba podemos ver el módulo orbital. Abajo en el desierto, con el astrónomo Carl Sagan, tenemos una maqueta del módulo de aterrizaje. ¿Por qué en el desierto? Bueno, trataban de buscar lugares parecidos al planeta Marte. Ya más adelante vamos a ver fotografías de la superficie donde Marte se parece mucho a los desiertos de la Tierra. Resultados del programa Viking. Bien, los 2 módulos orbitales Viking obtuvieron entre ambos miles de fotografías del planeta con resolución de hasta 300 metros. Esto ha servido de base para la creación de mapas muy detallados y vamos a ver fotos más adelante. Las medidas de temperatura y presión atmosférica arrojaron cifras medias de 60 grados Celsius bajo cero, bastante frío, y 8 milibares respectivamente. Poco menos de 1% de la presión atmosférica que tenemos en la Tierra. Poca atmósfera, poco aire en Marte. Los 2 módulos de aterrizaje Viking realizaron cada uno 4 experimentos biológicos, pero los resultados nunca fueron claros. Aunque la mayoría de los científicos terminaron perdiendo la esperanza de hallar vida, todavía hoy día, todavía al presente, se siguen revisando los datos. Bueno, más fotografías. Esto es una vista panorámica tomada el 3 de septiembre de 1976 por el Viking 2 desde la región de Utopia Planitia. Y bueno, si miran fotografías en internet van a ver distintas versiones. Es la misma fotografía y quizás lo que puede cambiar son los colores, que dependía mucho de las distintas versiones de procesamiento en distintos momentos que se hicieron. La toma realmente es la misma, pero pueden ver colores distintos. Se los digo porque van a ver muchas versiones con distintos colores en internet. Por supuesto, esta fotografía se ve pixelada. Si no me equivoco, esto eran cámaras de televisión. La resolución era bastante más baja que una cámara digital actual. Esto podía haber sido una resolución de 600, 800 píxeles. O sea que en esto que les presento se nota algo del pixelado de la fotografía. Bien. Y por supuesto, esto se transmitía a la Tierra mediante ondas de radio. Se recibía aquí en la Tierra y se montaba esta imagen recibida mediante ondas de radio por cámaras de televisión. Esta fue tomada no por la plataforma de aterrizaje, esta fue tomada por el orbitador del Viking 1 desde la órbita de Marte. Y este es el extinto volcán Olympus Mons, que tiene 27 kilómetros de altura. Eso es 3 veces mayor que el Everest aquí en la Tierra y tiene 600 kilómetros en su base, inmenso.
Esos 600 kilómetros sería casi 4 veces la isla de Puerto Rico a lo largo de este a oeste. Inmenso este volcán. Otra colección de fotografías. Aquí hay varios mapas de Marte preparados a base de las fotografías del Viking. Esto es parte de una serie que ahora mismo no recuerdo si eran 32 o 34 o 36 mapas, pero va por ahí, por esa cantidad. Y aquí yo los he colocado muy pequeños, pero estos mapas tienen una resolución muy elevada. Son miles de píxeles. Son miles de píxeles. El orbitador hizo fotografías buenas en alta resolución. Y recordemos que la fotografía digital en gran medida se originó y se perfeccionó con la astronomía y también con los programas de exploración espacial. Y de ahí fue que luego la fotografía digital pasó entonces a ser tecnología de consumidor. Pero empezó primero, en gran medida empezó primero en la astronomía y en la exploración espacial. Y les decía que esto es parte de una serie que yo estuve mirando. Yo estuve mirando esa serie. Fui mapa por mapa mirando esa serie de las fotografías originales en alta resolución. A la izquierda arriba vemos una sección polar. A la izquierda arriba, Mare Boreum. En el medio tenemos Mare Acidalium, que estos son latitudes medias. Ven que usa una proyección distinta. Y abajo a la derecha, Syrtis Major, esto es ecuatorial o casi ecuatorial, que ya es una proyección relativamente rectangular. Repito, yo las he reducido, pero estos eran fotografías de muy alta resolución. Yo estuve mirando y esto es muy interesante. La cantidad de montañas y de cráteres que se observa es increíble. Y de hecho, contaba el astrónomo Carl Sagan que para allá para el año 76, 77, 78, él miraba todas estas fotografías. En alguno de los libros me parece que él contaba que consumía largos ratos y largos tiempos mirando todas esas fotografías, esperando hacer algún descubrimiento, y hallaron algunas cosas interesantes. O sea, estas fotografías fueron muy inspeccionadas. Esto está colocado en internet, o sea que las pueden ir a ver, y esto es parte de una serie. Yo las he colocado aquí pequeñas, seleccioné algunas de las pocas, de unas pocas, entre las muchas que yo vi. Así que bueno, los invito a que miren esos mapas, que es muy interesante. Bueno, continuamos con el Mars Pathfinder de 1997, porque aquí hubo un periodo de unos 20 años que, bueno, no es que no se hizo nada con Marte, pero no se hizo tanto como se había hecho en otros años. En 1997, pues Marte volvió a aparecer en las portadas de los periódicos con el Mars Pathfinder. Este también consistía de una plataforma de aterrizaje, pero no había orbitador. Aquí había un vehículo robot conocido por el nombre de Sojourner, que salía o se separaba de esta plataforma de aterrizaje que quedaba fija. La plataforma quedaba fija en la superficie de Marte, pero el vehículo robot, el Sojourner, pues podía recorrer, sin alejarse demasiado, podía recorrer la superficie de Marte. Esta misión partió de la Tierra en diciembre de 1996, descendió sobre Marte en julio de 1997, o sea que demoró como unos 7 meses en llegar a Marte. Fue la primera que nos envió fotografías de alta resolución desde la superficie. Entre estos instrumentos contaba con una cámara estereoscópica dotada de 12 distintos filtros de colores en cada uno de sus ojos. El Mars Pathfinder llevaba una tecnología 20 años más adelantada que las sondas Viking, y las cámaras instaladas en el Mars Pathfinder tomaron las primeras fotografías de alta resolución obtenidas en la superficie marciana. Bueno, vamos a ver fotografías. Yo tuve que reducir la resolución de este panorama, que, bueno, en su original me parece que hay versiones de 3000 o 4000 píxeles. O sea, ya aquí sí se tenía buena tecnología fotográfica de alta resolución, buenas cámaras digitales. Y de hecho, en alta resolución nosotros podemos hacer unos acercamientos de esta vista. Esta fotografía es una de las que más se ha presentado. Esto es una panorámica, tiene más de 180 grados. No estoy seguro. Esto podría ser casi 360 grados a vuelta redonda.
Es una de las que más apareció en la prensa, es una de las que más aparece en libros. Incluso sin darse cuenta, muchos de ustedes habrán visto esta fotografía sin reconocerla, porque muchas veces se hace un corte de esta imagen y se presentan secciones más pequeñas de esta imagen. Y uno piensa, una fotografía distinta. Y no, quizá era un corte de esta misma fotografía. Pero aquí estamos viendo la panorámica entera. Me encanta esta fotografía, muestra esas dos colinas distantes que vemos en el fondo, un poco más a la izquierda del centro. Esas dos colinas distantes que se vieron desde el primer día. Las primeras imágenes empezaron a entrar. No digo necesariamente que esta fue la primera. No digo necesariamente, pero empezaron a entrar el 4 de julio de 1997. Y a esta estación le dieron el nombre de Carl Sagan Memorial Station. De hecho, ven la plataforma que quedaba fija en el terreno. Ven el vehículo, el cochecito, el carrito, el Sojourner, que está casi en el medio, justo a la izquierda de una roca marciana. Incluso se ve el rastro en el terreno que dejó el cochecito, el carrito. Me encanta ver la fotografía con el rastro que dejó luego que bajó de la rampa y se fue acercando a esa roca. Y bueno, fue un proyecto muy interesante. Resultados del Mars Pathfinder. El Mars Pathfinder representa la primera vez que una sonda desciende sobre otro mundo utilizando globos inflables para amortiguar el impacto. Ese fue el primer punto. Segundo punto, se puso en funcionamiento una estación meteorológica que midió temperatura, viento y presión atmosférica. Me parece que hubo millones de medidas de puntos individuales de temperatura, viento y presión. Además, se hicieron muestreos del terreno y se estudió el polvo rojizo suspendido en el aire marciano, que ya ven en las fotografías que el aire en Marte tiene un color distinto. En un año, el Mars Pathfinder envió a la Tierra más de 16,000 imágenes provenientes tanto de la plataforma de aterrizaje, que tenía muy buenas cámaras, como del Sojourner, el cochecito, el carrito, que también tenía sus propias cámaras. Otra fotografía. Aquí se pueden ver esas dos colinas con más detalle. Esta es una panorámica obtenida, por supuesto, en 1997. Todo este sistema estuvo funcionando aproximadamente por un año y esto se hizo desde la región de Ares Vallis. ¿Ven? Como les había comentado anteriormente, que Marte, la superficie de Marte en la mayoría de las regiones del planeta se parece mucho a los desiertos de la Tierra, con la diferencia que aquí se podría tener una temperatura de 10, 20 o 30 grados Celsius bajo cero. Sí, Marte es un desierto, pero es un desierto muy frío. O sea que Marte es seco y es frío. Bastante parecido a los desiertos de la Tierra. Bien. Y con esto termino por hoy. Ya tenemos casi media hora. Intentaremos el mes próximo continuar con este tema, mirando otras misiones más recientes. Y yo creo que si les ha gustado lo que hemos hecho hoy, más aún van a disfrutar la próxima, porque son misiones más recientes, con fotografías de muy alta resolución y también paisajes más diversos en distintas regiones del planeta Marte. No tengo duda, si les gustó, la próxima les va a gustar más todavía. Bien, como siempre, pues les doy el recordatorio que tenemos disponible el libro Astronomía Descriptiva en su segunda edición del año 2020, disponible para la venta a través de la imprenta, no librería, de la imprenta virtual blurb.com, que imprime y que también puede vender. Imprime y vende bajo el sistema de Print on Demand. Así que sigue disponible. Este fue el texto que yo escribí, que preparé para enseñar mis cursos universitarios y que mis alumnos pudieran utilizar. También está disponible el libro que se redactó en inglés, A Puerto Rican in the South Pole. En español sería un puertorriqueño en el Polo Sur. Tercera edición disponible gratis como archivo PDF. Cuarta edición del 2020, más actualizada, impresa, disponible también bajo la imprenta virtual blurb.com. Tienen esos dos libros disponibles.
Y bien, con ese recordatorio, pues yo creo que podemos terminar. Como siempre, continuaremos haciendo estas presentaciones siempre que no haya algún percance. Continuaremos el segundo viernes de cada mes. 12 presentaciones al año. El segundo viernes de cada mes. Así que con esto, que tengan una noche excelente y un buen fin de semana. Será hasta la próxima.